Bienvenidos al 71º video del canal, la 63ª reseña de un libro, y el día de hoy le toca el turno a Fundación, un libro escrito por Isaac Asimov y publicado en el año de 1951. Este video puede contener spoilers. ¿De qué manera la inacción nacida de la confianza se vuelve un obstáculo para el progreso? ¿Cómo es que se instrumentalizan aspectos como la religión, el conocimiento o el comercio como estrategias políticas para el dominio de terceros? ¿Pueden los momentos de crisis volverse un área de oportunidad para el cambio social? Esos temas y más se pueden ver en esta novela. Pequeño resumen. Fundación sigue la historia de un pequeño y apartado planeta llamado Terminus y sus habitantes a lo largo de 200 años. A través de 5 cuentos cortos, somos testigos de su crecimiento desde el exilio de sus habitantes hasta su posterior dominio sobre los planetas vecinos. La novela navega entre diferentes tiempos y personajes cuya participación fue crucial en algún momento de la historia y del progreso de esta sociedad. Como contexto, tenemos a uno de los personajes más importantes de Isaac Asimov, Hari Seldon, un matemático que por medio del análisis estadístico de las condiciones sociales para la predicción del futuro, o psicohistoria, una ciencia creada y desarrollada por él, determina que el Imperio Galáctico, que ha estado en el poder más de 12.000 años, se encuentra en una decadencia inevitable e irreversible. Y no solo esto, pues en sus cálculos las secuelas de dicha caída se traducen en 30.000 años de barbarie y guerra. Debido a la desconfianza de las personas en el poder, decide actuar en secreto y crear una estrategia para reducir este periodo de tiempo a solo 1000 años. Su idea, o Plan Seldon, como se le conoce posteriormente, consiste en exiliar a una gran cantidad de científicos a un planeta solitario y remoto llamado Terminus. La fundación de esta sociedad es un proyecto que, para evitar sospechas, pretende ser un registro histórico de la humanidad por medio de la creación de una enciclopedia galáctica, pero que tiene como principal objetivo la creación de un segundo imperio con este planeta como centro político. El primer tema que nos expone la novela es el peligro de la confianza ciega en el desconocimiento y sobre todo en las figuras de poder. Aun cuando todas las personas exiliadas a Terminus son parte de un plan ulterior, ellos no lo conocen. Ellos genuinamente consideran que su labor reside en crear la enciclopedia galáctica antes mencionada. El problema de esta idea es que imaginan que debido a que su destino está preconcebido en líneas generales, no tienen que hacer nada por progresar. Se sienten protegidos por la inteligencia de Hari Seldon, un hombre que murió incluso antes del establecimiento de la fundación. La novela retrata el inicio de esta sociedad como aquellas donde, engrandecidas por el propósito de su existencia, ignoran el proceso necesario para cumplirlo. Desde pueblos religiosos hasta proyectos sustentables, la gente tiende a creer que su futuro está asegurado no por su trabajo, sino por las circunstancias de su nacimiento, haciendo que infravaloren su destino al delegarlo siempre a algo o a alguien más. De manera bastante ingeniosa, el autor nos muestra cómo al romper esta burbuja, junto con la confianza, se pierde la capacidad de tomar decisiones importantes, al saberse igual de vulnerables que los demás. Esto es algo que también se nos muestra en la manera en la que se representa el estancamiento imperial, dado que uno de sus principales motivos es la confianza en la prevalencia del status quo. Es un estancamiento no solo ideológico, sino también científico y tecnológico. En el imperio, las cosas funcionan porque en algún momento funcionaron, sin la necesidad de una renovación o interés de los sucesores por entenderlo, haciendo que la producción de energía, la obtención de recursos o la fabricación de equipo bélico sea más una inercia de tiempos lejanos que un proceso que evoluciona. Estas dos caras entre el conformismo y la necesidad de desarrollo, aunque es más latente en las precuelas, ve sus consecuencias a lo largo de esta historia. Esto se ve amplificado por el contraste que existe entre el páramo desolado, que es Terminus, y la abundancia de Trantor, capital del imperio. La escasez de recursos se vuelve un catalizador para el progreso,
mientras que la comodidad crea una falsa idea de estabilidad. La poca materia prima se vuelve en sí mismo un incentivo para una tecnología efectiva. La necesidad se vuelve el motor para que la fundación extienda lentamente su dominio hacia límites cada vez más amplios, haciendo del conocimiento su mayor recurso. A partir de aquí, la novela nos va mostrando el avance de la fundación a través de diferentes estrategias. Por medio del esfuerzo de algunos individuos, se van creando políticas donde su planeta se ve protegido, tanto de las amenazas más cercanas como de la fuerza remanente del imperio. Debido a que el futuro de esta sociedad ha sido planeada con antelación, cada ciertos años, en momentos de crisis sociales, aparece un mensaje pregrabado por Hari Seldon donde les explica el periodo en el que se encuentra la fundación en el camino hacia su objetivo. Y si bien estos mensajes deberían incentivar la acción de la sociedad en tiempos de necesidad, crean diferentes discordancias entre los ciudadanos por saber lo que es mejor para la fundación. En tiempos de reserva, diferentes personajes lo interpretan como una llamada a la acción, mientras que en situaciones donde se requiere arriesgar, la pasividad paraliza a los líderes. Se van creando conflictos donde los personajes intentan formar parte de un plan mucho más grande del que pueden entender. En realidad no son plenamente conscientes de lo que se espera de ellos, por lo que la incertidumbre misma de su papel en la historia es lo que mueve gran parte de la trama. Curiosamente, la fundación avanza conforme individuos específicos, sin interés por ser recordados, velan por sus intereses. Resulta paradójico que aquellos que menos piensan en el progreso social únicamente por sus estrategias impulsan el poder de Terminus en rangos cada vez mayores, mientras que aquellos que tienen como objetivo principal la gloria de su sociedad se vean obstaculizados por su propia ansia. Por último, la novela nos muestra los diferentes métodos con los que se puede obtener poder y control de un pueblo a través del conocimiento. Por un lado, es tanto el avance tecnológico que se incentiva en Terminus, que tienen una superioridad intelectual con respecto a sus planetas vecinos. Esto les da una ventaja que se instrumentaliza lentamente en el control de sus enemigos, aprovechándose de su ignorancia. La fundación se convierte en un medio indispensable y sinónimo de progreso, lo cual lo vuelve intocable a los ojos de los demás, pero más allá de eso, se crea un culto de adoración a la ciencia. Los pueblos bárbaros se ven subyugados por la creencia de que los habitantes de la fundación tienen un conocimiento divino, los alaban como personajes religiosos y se crea una secta alrededor de ellos. Se sustituye un tipo de creencia por otra. Si bien esto se podría ver como algo positivo, la realidad es que no se incentiva el pensamiento crítico ni se les inculca el escepticismo. En lugar de eso, se aprovecha este poder para mover a las masas de acuerdo a los intereses de las personas en el poder o con el conocimiento. Esto, además de ser una clara crítica a la religión, un aspecto de la sociedad que Asimov siempre cuestionó, me parece de manera sutil una manera de evidenciar un tipo de confianza ciega en la ciencia, o más específicamente en las personas que hablan de ciencia. Si bien el pensamiento crítico debería incentivar el escepticismo, se ve un fenómeno en el que la gente cree sin cuestionar. Se usa la ciencia no como medio para obtener conocimiento, sino como la justificación, llegando a tal extremo que se habla de ella de la misma forma que si fuera alguna clase de poder místico ancestral. Esto lo explora de una manera que encara que no es cómo se obtiene el conocimiento, sino cómo se usa lo que lo pervierte. Los científicos toman el papel de sacerdotes o misioneros y frases que tenían una connotación religiosa ahora la tienen de índole científica. La fundación va abriéndose camino entre los pueblos de la galaxia a través de distintos métodos de control, con prácticas que nos hacen cuestionar la moral y la ética de los personajes. Va extendiendo su influencia por medio del conocimiento, de la religión y del comercio, con el único objetivo de ser el imperio que reemplazaron en primer lugar. Para mí, este libro es un 4.5 de 5. Fundación, junto con Yo Robot, son de las obras más influyentes no solo de Asimov, sino también de la ciencia ficción.
ambas, curiosamente, novelas compuestas de cuentos cortos que conforman una historia general. Para poder hablar de esta novela, sus ventajas y sus desventajas, es necesario entender cómo fue realizada. Fundación es una recopilación de 4 cuentos cortos escritos entre 1942 y 1944 para la revista Astounding. Su objetivo principal era crear una historia emulando la caída del Imperio Romano, pero desde un enfoque futurista o galáctico. Posteriormente, cuando Asimov compró los derechos de sus historias, anexó el primer capítulo, Los psicohistoriadores, para conformar la novela como la conocemos hoy en día. Está escrita para que veamos el progreso de Terminus desde el rincón más apartado de la galaxia hasta una posición política, social y económica estable. Esto hace que podamos ver diferentes puntos de vista en diferentes lugares y tiempos, pero que al mismo tiempo no podamos ahondar o conocer a profundidad a los distintos personajes. Funciona porque en realidad la protagonista es la Fundación, es la historia del progreso del planeta. Por lo que si eres una persona que está buscando un desarrollo de personajes o un análisis exhaustivo de cada uno, al menos en esta primera parte no la tendrás. El personaje más recurrente es Hari Seldon, como esta suerte de figura mesiánica o profética en la que todo Terminus piensa y cree, mientras que los otros personajes rara vez los veremos en múltiples cuentos. Por otro lado, el ritmo es muy característico de la ciencia ficción clásica, mucho diálogo y poca acción. La historia se centra principalmente en las conversaciones mientras los personajes planean y discuten las diferentes posibilidades a las situaciones que se van presentando. Por ejemplo, en un capítulo se puede discutir el curso de acción que tendrán, pero nosotros no veremos dicha acción, sino que en el siguiente capítulo nosotros veremos los resultados y las consecuencias de este. Como mencioné, es un tipo de escritura muy característico de la ciencia ficción de antes. A mí personalmente me gusta, pero sí puedo entender por qué algunas personas lo considerarían lento o aburrido. Usa un lenguaje técnico ligero. Si bien sí hace mención de algunos elementos tecnológicos futuristas, no es necesario entenderlos en su totalidad para seguir el hilo de la trama. Basta con hacerse una idea de su funcionamiento. Aun cuando se nos menciona una galaxia muy vasta, la realidad es que la historia se limita a la fundación y su proximidad sin mucho contexto de los mundos exteriores más allá del necesario para que la trama avance. La construcción es escasa en ese sentido. Es una obra muy influyente. Novelas como Dune y Guía del Autoestopista Galáctico tienen referencias a ella y es innegable el impacto que tuvo en la idea de un imperio galáctico, una enciclopedia galáctica o la predicción del futuro. Yo creo que si te gusta el estilo de escribir de Isaac Asimov y sobre todo su humor en los cuentos cortos, esta es una historia que te puede llegar a gustar. Si por el contrario estás en busca de una historia autoconclusiva o con un gran desarrollo de personajes, a mi parecer el autor tiene mejores opciones que pueden encajar con lo que estás buscando. Yo personalmente no lo considero una obra para introducirte con el autor, pero si ya estás familiarizado con su estilo, es una experiencia que tiene mucho que ofrecer. Existe una serie de Apple TV, adaptación de esta obra, que actualmente cuenta con 2 temporadas, próxima a estrenarse una tercera. La verdad es que tengo sentimientos encontrados con esta serie. No es la peor adaptación que he visto de su obra, pero no tiene casi nada que ver más que los nombres de los personajes y algunas ideas vagas. Ten en cuenta que si te gusta la serie, la obra escrita tiene un enfoque y ritmo diferente, y de la misma manera, si te gusta la novela, la serie tiene prioridades distintas al momento de explorar este universo. Ya estaré hablando en un próximo video de las similitudes y diferencias entre ambas obras, pero eso me tomará algún tiempo, así que espérenlo. En cuanto a las ediciones, ustedes vieron a lo largo del video esta edición que tengo, pero no es en realidad la que yo leí, pero es la única que tengo de Fundación de manera individual. Yo leí la obra en esta recopilación de la trilogía de la Fundación en la edición de bolsillo y la verdad es que se encuentra bastante bien. No tuve ningún problema a lo largo de mi lectura. He visto algunas otras ediciones de bolsillo con el lomo azul, pero la verdad es que en esas segundas impresiones he tenido algunas malas experiencias.
Algunas están muy bien traducidas y otras están plagadas de errores. Así que tengan mucho cuidado al momento de escoger qué edición van a comprar. Yo lo único que les puedo decir de momento es que esta edición de bolsillo con la franja gris se encuentra bastante bien. Es una buena edición si estás interesado en esta obra. Y me parece que eso sería todo por el video de hoy. Ojalá la reseña les haya gustado y les haya servido para definir si este es un libro para ustedes o no. Déjenme en los comentarios si ya conocían esta obra, a lo mejor solo conocían la serie o algún otro libro de Isaac Asimov y qué les han parecido. Yo los estaré leyendo. Recuerden que apoyarían mucho este proyecto si se suscriben a mi canal, si dejan alguna calificación, si dejan algún comentario o empiezan a seguirme en cualquiera de mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo en este momento en pantalla. Si tienen alguna recomendación de libros de ciencia ficción, no olviden hacérmelo saber para futuras reseñas. Espero de corazón que estén disfrutando el libro que estén leyendo y ojalá verlos en el siguiente video con la siguiente reseña. Se traducen en 30.000 años de secuelas no. Crear una estrategia que reduzca. Un hombre que murió incluso antes del establecimiento, sino por la circunstancia. Ay, güey. La gente tiende a creer que su destino, no, que su futuro. Esta necesidad no. Mientras que la comodidad extienda cada vez más sus dominio, extiendas el motor para que lentamente. Y es innegable el impacto